Dice, si alguno después tiene la Biblia a mano y quiere buscar los pasajes así que vamos citando, en Éxodo 12:37 dice lo siguiente: esto es cuando salieron de Egipto. Hay un montón de historias acá, no vamos a ponernos a contar, pero estamos hablando, concentrando, haciendo el foco en lo que es el linaje, cómo fue. Pero bueno, en todo este proceso hay un montón de cosas que suceden en el desierto y demás. En Éxodo 12:37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie con los niños. Entonces, bueno, acá tenemos el protagonista que aparece ahora, que es Moisés, que fue el siervo, ¿sí? El protagonista que Dios lo prepara para hacer salir su pueblo de Egipto. Moisés, que significa sacado de las aguas, era de la tribu de Leví, y el de los 12 hijos de Jacob y Israel era de la tribu de Leví. ¿Y cuál era la función de Moisés? Liberar al pueblo y recibir la ley. Esto es algo importante, así para hacer un breve resumen. Cuando el pueblo estuvo 400 años en Egipto, obviamente que perdió su identidad. Ni siquiera los Shabbat podían conmemorar porque era todo lo que decían los egipcios, o sea, perdieron toda la identidad, ¿no? O sea, vamos a ver que a lo largo de la historia lo que busca, para poner un nombre que se entienda, en el cristianismo diríamos que el enemigo, ¿no? Que se encargó de que perdiese la identidad, ¿sí? De que nunca naciese esa semilla, ¿no? Entonces quería perder toda identidad de los israelitas ahí. Entonces lo que tiene que hacer Dios es sacar a ese pueblo, volverlo a adoptar como pueblo y no darles leyes nuevas, sino que les recuerda lo que ya le había dado antes de un principio, pero se perdió. Se perdió, ¿no? O sea, porque vemos que, por ejemplo, Dios le dice a Noé que separe un animal puro y impuro, y no se había dado la ley todavía. ¿Cómo sabían cuál era un animal puro e impuro? O sea, había ciertas cosas que ya se sabían, que se transmitían. Antes era muy común que se transmitían las cosas de generaciones, era todo hablado, ¿no? Mucha gente no sabía escribir, la mayoría de la gente era analfabeta, era todo transmisión oral. Entonces había leyes que se transmitían oralmente. Entonces Dios con Moisés les vuelve a recordar o les vuelve a dar identidad. Cuando, por ejemplo... ¿Se entiende sí, esa parte, sí, no? sí, sí. ¿Se entiende esa parte? ¿No hay pregunta ahí? No, la tengo bien grabada. ¿Sí? ¿La tienen esa? Bien. Porque Abraham, viste que, ¿por qué pregunto, no? Porque muchas veces cuando se habla de la ley o de los mandamientos, la gente dice, bueno, pero esto es para los judíos porque la Torá es para los judíos, es decir, viene del Sinaí, pero ya había antes con Abraham, ¿se entiende? Entonces, los mandamientos que guardó a Abraham, como dice Génesis 26, por ejemplo, que él iba a guardar y que toda su familia y toda su casa guardaba. Entonces, ¿de dónde sale eso? Porque el Sinaí todavía no está ahí. ¿Se entiende? Entonces, no, nosotros somos hijos de Abraham, no tenemos nada que ver con los judíos, te dice. Mucha gente te dice así. Bueno, pero los mandamientos de Abraham no los guardás. Porque ya había mandamientos con Abraham. Ya había mandamientos con Noé. Noé dice, bueno, 7 animales puros, es decir, 1 y 7 animales impuros. ¿Y cómo son los puros y cuáles son los impuros? ¿Cómo sabía? Si todavía no había No hay, llegado. no hay Torá. ¿Quién le reveló a Noé que tenía que meter 7 animales así? ¿Y cuáles son los puros y los impuros? Entonces, hay cosas que ya estaban. La circuncisión, por ejemplo, mandamiento que después va a aparecer en la Torá, pero ya está en Abraham. Entonces dices, no, bueno, pero eso es del Sinaí, eso de los mandamientos. ¿Y lo de Abraham? Pero eso lo guardó Abraham. Si sos hijo de Abraham, entonces, ¿cómo hacemos ahí? Tenemos un conflicto. ¿Sos hijo de Abraham o no sos hijo de Abraham? Porque, viste, nos queremos sacar enseguida no, yo judío no soy, entonces Sinaí lo dejamos afuera. Está bien, volvamos atrás, entonces volvamos a Abraham. Si somos hijos de Abraham, bueno, y los mandamientos de Abraham, ¿quién los guarda? Entonces ahí, por eso digo, es un punto neurálgico, clave. ¿Se entiende?
Porque después decimos, no, nosotros venimos de Abraham, porque te acordás que los fariseos le decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Sí, bueno, de Abraham salen todos. A ver. De las piedras cosas. Otro error que sucede en el cristianismo por falta de lectura bíblica, esto, o sea, porque si un cristiano te habla es de su doctrina, no desde la Biblia. El cristiano le propone la doctrina, pero no lo que dice la Biblia. Otro error muy común en el cristianismo que dice la ley es para los judíos. Cuando Dios da la ley Moisés estaban las 12 tribus, no estaban lo de Judá. Claro, Leví, Neftalí, Gad, Aser, o sea, muchísimo tiempo después que van a cautivar. De eso se trata el estudio, ¿no? Claro. Entonces la ley se la dio a las 12 tribus, no solamente a los judíos, estaban todas las 12 tribus ahí reunidas. Cuando vos abrís hoy un libro, cualquier libro que abras, sea de Pesaj, cualquier libro que te vendan hoy, ahí va a decir cuando los judíos salieron de Egipto, cuando los judíos hicieron el Pesaj. Está sesgado ya eso. Entonces ahí vos decís, ¿cómo los judíos? Pues no eran solo los judíos que salieron de Egipto, ahí salieron las 12 tribus. Más en Éxodo ahí dice, y salieron con ellos, ¿sí?, una gran multitud de gente que no eran ni de Israel, eran sebuseos, eteos, egipcios, salió de todo gente, gentiles, salieron de todo tipo. Entonces imagínate, que vos me pongas en el libro que los judíos salieron de Egipto, vos ya estás, me lo estás bajando a un grupo. Es más, solo los judíos salieron. Les voy a dar una tarea para el hogar. Si ustedes quieren escribir, más adelante vamos a encontrar a Pablo que habla de la salida de Egipto y dice cuando estaba Datán y Abirán. Datán y Abirán aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y Pablo habla de Datán y Abirán, y eso sí aparece en el Talmud. Eran dos personas que eran brujos que salieron con todo el pueblo de Egipto cuando salieron todos. Entonces son cosas que a nosotros en el cristianismo decían, no, lee solamente las cosas de acá. Nos privaron de literatura que complementa la historia y las cosas y los personajes, o sea, van en armonía, no es que estamos diciendo algo que no está, lo dice Pablo, habla de Datán y Abirán. ¿De dónde salieron estos personajes? Ahí aparece que eran los brujos que salieron con toda esa multitud, porque había gente mixta cuando salió el disco. Exacto. Dice la gran congregación mixta. Exacto. Entonces, ¿por qué mixta? Porque claro, en las 12 tribus, más esa gente que no participaba de ninguna tribu. Pero después fueron agregadas las tribus, porque todos los que salieron conformó la congregación de Israel. Por eso nosotros después decimos, no hay pacto con gentiles. O estás en Israel o sos gentil. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? No se entiende. Caleb. Muy bien. Lo de Caleb. Claro. ¿Qué quiero decir? Vos podés salir de Egipto, sos un egipcio, sos un eteo, cualquier pueblo, sos argentino, pero cuando vos salís, te unís a Israel, a las 12 tribus, no hay otra tribu para los gentiles. No se hace una tribu para aquellos que... No. Por ejemplo, en Jerusalén hay 12 puertas. Y cada puerta el nombre de una de las tribus. Ahora, ¿dónde está? Si vos no sos de ninguna de esas tribus, ¿por dónde entrás? No tenés puerta. Entonces, obligadamente a vos se te tiene que agregar al pueblo de Israel y ahí entras en la puerta que sea que te pongan. Por ejemplo, hay un caso de Caleb. Caleb dice que era ceneceo y sale con el pueblo de Israel de Egipto. Pero resulta que lo agregan ahí al pueblo, ahora es parte del pueblo, y dice que él lo agregan en la tribu de Judá. Si lo quieren los pasajes, los paso, porque así ya a ustedes les queda claro esto para cuando pregunten. No quedan a la deriva, sino que cada uno es introducido a una tribu. Josué 14:6, miren lo que dice. Sí, dale. Sí. ¿Alguien lo tiene? Josué 14:6. Si no, lo leemos. Así lo leemos. Esto es bueno revisarlo siempre con la escritura, porque así ya eso ya, no solo que te queda, cuando te preguntan vos lo podés. Josué 14:6.
Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ¿qué dice? Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que dijo el Eterno, le dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Ahora, Caleb era ceneseo. ¿Y qué está haciendo en la tribu de Judá? Porque dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué. Él es parte de Judá ahora, pero él dice ceneseo era. Entonces no era un judío, no era de Judá, pero estaba agregado ahí porque él salió de Egipto y ahora es parte de Israel. Y Caleb, un personaje importante, viene a Josué. Entonces, ¿Josué de dónde era? Josué era de Efraín. Y ahí está, después cuando ustedes van a ver más adelante las dos casas estas que se dividen, van a ser la casa de Efraín o la casa de Israel y la casa de Judá. Caleb y Josué. ¿Sí? Pero ahora miren. De ahí usted se va a Génesis o Bereshit 15:18. ¿Por qué está ahí Caleb? Porque era una promesa de Abraham. ¿No es cierto? Se lo había prometido a Abraham. Dios se lo había prometido a Abraham. Mirá, 15, ¿qué les dije? 18. En aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los rafaítas, todos los feos. ¿No? ¿Y ahora iba a traer? A los feos hay que sacarlos. Entonces, mire, dice Dios a Abraham, te voy a dar la tierra de todos estos, los ceneseos, los fereceos. Bueno, ¿cómo va a ser? Bueno, van a ser parte de Israel, van a ser parte tuya. Ahora, esta gente que por causa del hambre fue a parar a Egipto, como fue José, y allá estaba José dando pan a todos fueron empezando a ir a Egipto. Y todos se vendieron a Egipto allí. Ahora, todos estaban ahí y claro, vieron las plagas, vieron cómo Dios empezó a actuar, vieron el Dios de Israel contra todos los dioses de Egipto, y ellos dijeron, yo me voy con este. A ver, empezaron a creer y salieron con ellos. Y entre ellos está Caleb, un ceneseo, dice. ¿Se entiende esa parte? Entonces, nosotros podemos salir somos gentiles, salíamos de ahí, ponerle, no sabés, las tribus se dispersaron por todo el mundo, pero entonces ahora te llaman, vos reconocés, y vos sos parte de Israel. Pablo enseña eso. Miren 1 Corintios 12:2. Porque algunos dicen, no, yo soy gentil. Bueno, sos gentil, la palabra gentil quiere decir pagano. Idólatra, pagano. Bueno, Dios no tiene un pacto con paganos. Vos dejás de ser pagano para entrar en un pueblo. En otro tiempo. Una aclaración, cuando Dios le da la ley a Moisés, que se le da al pueblo, es la constitución que tiene. Cada país tiene su constitución. Entonces, al ser el pueblo de Israel, tiene esa constitución. No es por ofender a nadie, pero la constitución cristiana es el libro de teología. No es la Torá. No es la Torá. Estamos dentro, o sea, ¿qué es la constitución? ¿Cómo tenés que regirte? Las normas 12, Corintios 12:2. Mirá lo que dice. ¿Lo tenés, Canino? 1 Corintios 12:2. Sí. Sabéis que cuando eras gentiles. Eras. Miren el tiempo, ¿no? Porque no sos, ni vas a ser, eras. Cuando erais gentiles. Entonces, Pablo, si yo era gentil antes, ¿ahora qué soy? Claro, es sencillo. ¿Qué soy entonces ahora? Porque si yo antes era gentil, ¿cómo? ¿Y dejé de ser gentil? Para Pablo sí. ¿Ve? Cuando ustedes antes eran gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a ídolos mudos. Y se convierten como el Dios que tenés. Te convertís en el Dios que tenés. Salmo 15 dice, el salmo de los ídolos, dice, y ellos serán como los dioses, como sus ídolos. Y si son mudos, son mudos. Si no tienen ojo, no ven. Si no tienen... Que ¿no? tienen manos y no palpan, que tienen pies y Así no llegan a caminan. ser porque adoran eso.
Al adorar esos ídolos vos llegás a ser como eso. Entonces, Pablo dice, usted eso era antes. En otro tiempo. En otro tiempo. Entonces, lo que decía Manuel ahora, vos vas al libro de Efesios, y en Efesios dice, ustedes antes no tenían Dios, esperanza, nacionalidad. Vamos, pará. ¿Cómo? Yo soy argentino, tengo documento de DNI, tengo todo, ¿no? El Uruguay, el Brasil, todos tenemos DNI. Sí, no, pero, a ver, eso era antes. Si ahora sos puesto en Israel, vos tenés que tener nacionalidad de Israel. ¿Por qué Pedro dice pueblo santo o nación santa? Dice. Pueblo admirado, Nación santa. Cuando hablamos de nacionalidad no nos referimos a que no vamos a hacer nacionalidad allá de Israel. No, claro, no estamos hablando de eso. Nacionalidad de la promesa. Pero vos tenés una nacionalidad. Bueno, puede ser. ¿Por qué la Biblia habla así? Si no nos está hablando nosotros. ¿La Biblia no habla a nosotros o no? Porque si nosotros no estamos en la Biblia, entonces estamos ¿dónde? Entonces, si nos habla a nosotros, entonces tenemos que ubicarnos como es. Entonces yo digo, no, yo soy gentil. Ah, bueno, vos sos pagano, decís. Bueno, los paganos no tienen parte. Los paganos no tienen pacto. Vos vas al libro de Hebreos, te dice en 8:8 de Hebreos, que tiene que ver con Jeremías 31:33, te dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Haré un nuevo pacto con ellos. Y no va a ser como lo hice con sus padres. Va a ser un pacto nuevo. Ahora, con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿En cuál estás vos? Porque no aparece otro pacto. No aparece un pacto con los gentiles. No aparece un pacto con argentinos ni con Estados Unidos. No aparece. Aparece con Israel. Y en Apocalipsis habla de las 12 puertas. Está bien, pero por eso, a ver, voy diciendo del pacto. No hay un pacto con gentiles. Cuando yo digo soy gentil, estoy fuera del pacto. Con Jesús sucede lo siguiente. En un episodio le dice a Jesús, dice lo siguiente: mira, si un hermano peca, andá y reprenderlo en privado. Si no te escucha, reprenderlo en público. Ahora, si no te escuchó, tenelo por gentil y publicano. Tenerlo por gentil y publicano, exactamente. Es decir, tenerlo afuera. Porque dice, primero hablale vos. Si no traes 2 testigos. Si no escucha a ninguno, bueno, decirlo a la iglesia, dice ahí. Que después muchos dicen, no, porque la iglesia nació en Pentecostés para adelante. Pero entonces, ¿de qué iglesia hablaba Yeshua ahí? Si eso es antes de Pentecostés. ¿Cómo nació en Pentecostés? Y entonces, ¿Yeshua de qué iglesia hablaba? ¿De una que no existía? Dice, contale a la iglesia, y si no te escucha, tenelo por gentil. Es decir, él está sacando al gentil de adentro de la iglesia. El gentil no está en la iglesia. El gentil está fuera. No se puede considerar iglesia a un gentil. Está clarísimo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos soy gentil, bueno, yo ya me ubiqué fuera de la congregación y estoy fuera de todo. No tengo pacto, no tengo ciudadanía, no tengo nada. Soy pagano. Que está bien, es eso lo que dice la Biblia. Pero, ¿se entiende? Cuando yo digo, no, pará, yo soy Israel. Ah, bueno, sos pueblo, sos hijo. Tenés pacto. Eso es lo que hay que entender. ¿Se entiende eso? ¿Esa sería nuestra presentación? Claro. Ese es nuestro testimonio, aparte. Porque uno, por ejemplo, dice, yo soy evangelista, yo soy católico. Claro, bueno, eso es... No sé si te va a entender la profundidad, como vos lo entendiste, aquí la persona no entendió Entonces, lo que sos. Entonces, por eso la presentación que tenemos que hacer es esa. Claro. ¿Qué Yo somos? soy Israel. No, yo estoy dentro del pueblo, yo estoy dentro de un pacto. Que ese pacto viene de Abraham, ¿verdad? Es un pacto que hizo con Abraham y que incluye a los que no tenían una tribu, los que no tenían lugar. Por eso Yeshua viene a ser la puerta, ¿verdad? Yeshua es la puerta. ¿Qué dijo él? Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Claro, pero ¿quiénes son las ovejas de acuerdo a la Biblia? Son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran las que están perdidas. Entonces te dice, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Israel se perdió, se dispersó por todo el mundo, ¿sí? Perdió su identidad. Bueno, esas ovejas perdidas es las que él vino a buscar.
Ahora vamos a llegar a eso, él está adelantando una No, preview. claro. Es una preview. Yo no me quiero adelantar, pero Sí, está Él bien. quiere preguntar. A mí me pasaba algo en la iglesia estos últimos tiempos y bueno, porque ya vengo de un proceso. Yo decía, pero si va después venir el Señor a reinar acá, sí, va a venir con sus fiestas, con sus costumbres, sí, con sus leyes. ¿Y nosotros qué vamos a festejar? Decía yo. Si nosotros no sabemos las fiestas, no claro. conocemos. Y bueno, ese es el problema. Hay muchas cosas de la Biblia, si nosotros no las practicamos, cierra, no las conocemos, no, Claro. ¿cómo vamos a festejar con él? ¿Qué vamos a festejar? Claro. Bueno, lo que son las fiestas, los moadín, son ensayos. Y todas esas cosas, y yo decía, está bien, sí, los gentiles nos reciben. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros ahí con ellos? Porque es el aceite del agua. Y esas cosas no... Bueno, lógico. Bueno, pero por eso... Perfecto, tu razonamiento es- Igual eso está cambiando. Bárbaro. Eso está cambiando, ¿no? Eso está cambiando. Gracias al Eterno está cambiando. Hay cada vez más que están aceptando la fiesta, están aceptando... Estaba entre medio de ellos. Y si bien hacía por ahí, querían hacer... ¿cómo se llama? No, hacían el Cordero Pascual. Ya. Yo digo, La última vez que olvidó Pascual el Cordero. o la pastora salía con el talí, Sí. con el talí y le ponía a la gente. Digo, ¿por qué lo lleva ella? Si lo llevan los hombres, eso está mal. O sea, no sé. Buen dentro razonamiento, mío, buen razonamiento. No, pero por eso, cuando vos... Es más, es un poquito pero más... ¿con quién no habla así los No, hermanos? claro. Nada, y los pastores te miran de costado y dicen, Laura, Lo que pasa es que la iglesia hoy por hoy está viendo un... A ver, una mezcla. no, bueno, ¿por qué? Y una Porque cosa y la lógicamente otra. ellos saben que esto ya los va a pasar por arriba. Lo que pasa es que vos ponés un talí. Ahora, si vos me explicás lo del talí, porque él no puede explicar eso. Él no puede explicar por qué lo no te lo usa. pueden explicar. No, pero primero te dice, no, nada de los judíos. Pero el talí es judío. ¿Eh? Claro, eso es lo que El yo talí es judío. comenté. El shofar es judío. También. Hay un montón de cosas que son judías, pero bueno, no, los judíos no, pero algunas cosas sí. Entonces, ahí ya entras en una contradicción que Ahí ¿viste? me Tenés que empezó a explicar. mí. Una gran contradicción. Bueno, pero porque- lo tenés que explicar. Porque, no, digo, lo tenés que explicar ellos. Vos le decís, bueno, a ver una cosa. Explíqueme, ¿cómo que no? Y dejamos que sí. Claro. ¿Dice no o así? ¿Y por qué no guardamos la fiesta entonces? No, Claro, porque esas hay son cosas judías. que sí, hay cosas Bueno, que no. vamos a la Biblia porque no son judías las fiestas. ¿Entendés? Hay mucha... en todo ámbito que abramos no va a pasar esto. Vamos a tener que... ¿Viste? ¿Por qué? Porque la gente te dice, no, las fiestas son judías. ¿Yo por qué tengo que guardar si yo soy gentil? Ya, otra vez. Sí. Bueno, Pues está yo bien, no yo soy soy judía. Israel, pero ¿por qué tengo que guardar la fiesta? A ver, y porque las fiestas no son judías. En Levítico te dice que las fiestas son del Eterno, Levítico son 23. de Él. Y Él es una cita que te hace. Son Santa citas del año, son santas convocaciones. Te convoco para una conferencia, ahí vas. Te convoco para ahí vas. Una cita. Ahora, te convoca Él a tal fiesta, Shavuot, que son fiestas que dice que había que subir 3 veces al año a Jerusalén, cuando hay templo. Hoy no hay templo, las tenés que hacer donde estés. ¿Por qué no hay templo? Justamente, para que vos las puedas hacer donde estás. Son citas, son ensayos que se hacen, porque cuando venga el Mesías que gobierne de Jerusalén, hay que subir, y cada nación, eso lo dice Apocalipsis, ¿no? Y lo dice Isaías 66, que la nación que no suba a la fiesta, no va a llover en esa nación. Epa, ¿cómo? ¿Llueve en otro lado y acá no? Y sí, gobierna el cielo, la tierra, gobierna todo. La lluvia, ¿quién la manda? Dios. Bueno, listo. Yo no quiero que llueva en Argentina porque el gobierno de Argentina se rebeló contra el rey y no quiere subir a la fiesta. No hay lluvia. ¿Qué va a tener? Y bueno, sequía, va a haber problemas. Bueno, listo. Pero No, esperemos un año más a subir a la fiesta. A ver, ¿se entiende esa parte? Aparte, claramente, Levítico 23 dice: estatuto perpetuo donde quiera que estés, donde quiera que habites. El perpetuo, ¿cuándo dejó de ser para siempre? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la contradicción que tienen, que tarde o temprano van a tener que afrontar. Y dar cuenta. Van a tener que afrontar. Me pongo el talí, hago sonar el shofar, pero no guardo la fiesta.
y no acepto nada de lo que sea algo judío, no quiero. Bueno, un día vas a tener que afrontar esa realidad, esa contradicción, porque te la van a venir a preguntar los hermanos, porque los hermanos ya no hay como detenerlos. A ver, antes no había internet, antes no había una computadora, no tenía un teléfono, ahora no lo... A ver, hermano, el que se cree dueño de la gente es un pobre infeliz. Muchos pastores están como Elías en el Monte Carmel, que en el pueblo que estaba con Baal y con Dios, o sea, con Baal y estaba con... ¿Hasta cuándo? Claro. O o acá o allá, ¿hasta cuándo van a... Claudicar en dos pensamientos? Están así, no puede estar así. O sea, Entonces, ¿qué pasa? una cosa u otra. Los pastores tratan de retener a la gente, de alguna manera. Entonces, bueno, si me pongo un talí y uso un shofar, me veo como moderno, me veo como lo que está viniendo. Aunque no soy todavía eso, no puedo porque no lo acepto yo, mi ego no me deja. ¿Se entiende? No quiero perder a esta gente, pero ya la gente me está preguntando. Porque la gente se mete en internet y está escuchando y la gente empieza a ver un maestro de otro allá y acá y bueno, viste, las raíces, la restauración, lo que sea, la pasa por arriba, lo va a pasar por arriba. La fiesta del Cordero Pascual. Ah. Y ahí la gente, pero ¿por qué nosotros? Si nosotros no tenemos que hacer eso. No, pero vamos a hacer para acá, unimos todos los hermanos, pero ya entra como un... Claro. dentro de tu cabeza a pensar un poquito. Empiezan a descreer del Bueno, pero esas cosas son también las que despiertan a la gente. No lo hicieran, Es que entonces no despertaría. lo que estamos haciendo Pero es un nosotros- conflicto que tienen ellos. Lo que estamos entiende? haciendo, lo que no hace ninguna iglesia, empezar de un principio y ver todo cómo fue todo evolución. No así, pasaje Claro. sacado el contexto y te cuento otra historia de mi vida y dos versículos. Así manipulás a cualquiera. Claro, porque vos recortás y pegás. Claro. Entonces recortar y pegar se hace en la computadora también, con cualquier cosa lo hace. Ahora, recortar y pegar no es un estudio sistemático, ¿verdad? Para entender la Biblia, para entender la Escritura vos tenés que ir del principio. Por eso, mirá, cuando vos vas a Juan, ¿te acordás cuando antes vos ibas a una iglesia y te decían, empezá por el libro de Juan? ¿Sí o no? Empezá por el libro de Juan porque viste que es difícil la Torá, el Levítico y todo eso. Empezá por Juan y Juan te dice, ¿qué te dice el primer versículo de Juan? ¿Cómo? En el principio, volvé al principio. Te manda al principio, Juan, de entrada. Entonces, a ver, ni saben dónde se están metiendo. Pero bueno, sigamos. O sea, vamos a poner, a partir de estos encuentros, van a ver cómo todo va entrando en sentido. Y cuando leamos después el Brija allá, que es un Nuevo Testamento, vamos a encontrar el sentido de las discusiones que tiene Jesús con la Claro, gente. y Vamos a Pablo. encontrar el sentido. Porque si no, lo adaptamos a nuestra teología y sacamos el contexto y decimos lo que la palabra quiere decir. Y hay mucha gente que tortura la Biblia, le hace decir cosas que no quiere decir. Miren, Efesios 2, que siempre se lee este pasaje, pero se lee algunos, ¿no? Por parte. Se lee, por ejemplo, 2.8 que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esto está bien, es así, se lee ese. El segundo no lo van a leer porque no les interesa, porque dice, no por obras, para que nadie se gloríe, hasta ahí lo leen. Sí. El otro no, el 10 nunca lo van a leer, ¿sí? Porque dice, porque somos hechura suya, creados en Mashiach y Yeshua, para buenas obras. Todo lo que tenga que ver con obras, ellos no te lo van a leer. Ahora, el juicio va a ser por las obras. Y ahí te están robando. ¿Sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Tenés que andar en eso. No es solamente que vos fuiste salvo por gracia, que es así, y que vos hayas recibido todo eso, y después, bueno, es como el que dice y no hace. ¿Se entiende? El que dice y no hace. No, la salvación incluye todo. Bueno, y esto es lo que en el 12 dice, en aquel tiempo estaba sin Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Sí? ¿Qué más? Y ajenos a los pactos de la promesa. No tenías ningún pacto. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso eras tú. Eso éramos nosotros. Pero ahora, bueno, y entonces, recuerdo cuando Yeshua le dice a los fariseos, ¿no? Yo no vengo a los sanos, sino a los enfermos. Si yo te digo a vos, yo no vine para los sanos, vengo para los enfermos. ¿Qué pensás vos? Yo no vine para los justos, sino para los injustos. ¿Qué pensás vos?
Bueno, si no viniste para los sanos, vino para los enfermos, porque seguramente estamos delante de un enfermo, pero entonces también hay sanos, ¿o no? ¿Y quiénes son los sanos? Porque no necesitan. No necesitan médico. ¿Y quiénes son esos? Porque él le está diciendo eso. A los fariseos les dice, muchachos, yo no vine para los sanos, vine para los enfermos. Así que ustedes no tienen nada que hacer acá. Yo vine solo ¿No? para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, a ver, el concepto que nosotros tenemos que todos están perdidos y que todos están enfermos, eso es un concepto nuestro. No lo tenía Yeshua. Cuando él te dice, la salvación viene de los judíos, ¿qué me quieres decir? Pues no dice, la salvación viene de mí, o la salvación viene de un judío. La salvación viene de los judíos, dice. Epa, me cambiaste todo. Pues yo pensé que la salvación viene de vos solo. Que vos traes la salvación, sí o no. Pero él dice otra cosa. Pero no nos animamos a entrar ahí. Porque nos molesta entrar en esa... ¿Entendés? Porque entonces capaz que encontramos que... ¿Qué pasa con los judíos ahora, no? O a ver si me toca ser judío ahora, ¿no? Tenemos ese miedo de no entrar ahí porque los odio. ¿Me entendés o no? Esa cosa es porque nosotros queremos entender a la manera que nos conviene. ¿Sí? Pero no se puede estudiar así la Biblia porque no vas a llegar nunca a la verdad así. Entonces, a ver, si él me dice que hay sanos, seguramente hay sanos. Y hay enfermos. Porque entonces, cuando vas al hijo pródigo, él te dice, está el hijo mayor que se queda en la casa y está el hijo menor que derrochó todo. ¿Quién es el que está perdido? El que derrochó y se fue. ¿Sí o no? Sí. Ahora cuando él viene, claro que hay arrepentimiento, claro que hay perdón, claro que hay todo. Pero el otro no se tiene que arrepentir, él siempre estuvo en la casa. Que también tiene sus problemas. Tiene su drama, ¿no? Porque él dice, pero pará, a mí no me diste un cordero, a mí no me diste a este sí, al sinvergüenza le vas a perdonar, a los gentiles estos sí lo metés. Bueno, somos nosotros. Sí, claro, nosotros somos los que venimos y nos beneficiamos. Dice, maten el cordero más gordo para este que viene. Y pero a mí el corderito, a mí, ¿qué pasa? Pero quien Pero sale vos a hablar tuviste... con el hermano mayor es el padre. No entonces nosotros. el padre le dice al hermano mayor, pero vos siempre estuviste conmigo acá. ¿Qué problema tenés vos de agarrar cualquier cosa? ¿Sí o no? Ahora, nosotros eso no lo podemos aceptar, porque nosotros, claro, cuando se empieza a hablar de estas cosas, che, pero ¿y los judíos qué? ¿Pero qué te preocupa vos por los judíos? ¿Cómo se va a salvar el judío? Porque lo primero que te preguntan es, ¿pero qué? ¿Acaso los judíos no necesitan a Jesús? ¿No necesitan a Yeshua? ¿Qué te importa a vos? Que el padre mayor le Si dice, yo lo necesito, ¿qué te importa a vos el judío? Eso es un tema de Dios con ellos. El padre. Los tienen en stand-by por un tiempo para que vos puedas entrar. Para darte tiempo a Para vos. que vos puedas entrar, porque si no le hubieran cerrado los ojos, como dice Pablo, que fueron cegados, fueron puestos una venda sobre Su los ojos, entendimiento. nosotros ya estábamos en el horno, porque ellos ya lo hubieran entendido y nosotros estábamos afuera. Nos dio tiempo a nosotros para que nos demos cuenta y pudiéramos entrar, y después Dios va a tratar con ellos y entrarán. ¿Me entendés o no? Ahora no, nosotros siempre el otro, a ver qué va a hacer aquel. A ver qué, si entra él, cómo se salva el otro. Pero salvate vos, papá. Quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque este pensamiento que tenemos nosotros viene desde la Iglesia Católica, 300 años después de Jesús, los concilios. De ahí sale la doctrina de que ahora la Iglesia es el Israel espiritual, lo demás está desechado. Todo eso cambió en el año 1947, Claro. cuando Israel en un día se hizo nación de vuelta. Pero antes se pensaba que no iba a volver más. Antes pensaba que Israel, Claro. la teología decía que Israel no iba a volver a ser el Israel. Y de repente en un día, como dice Isaías, en un día se hizo nación. Y ahí se les cayó la estantería de toda la doctrina. Pero venimos de esa creencia de que Dios desechó a los judíos, no somos salvos. O sea, Hay un antisemitismo Tal cual. encubierto en todas Tal esas cual. influencias. Perfecto. entonces le vienen esos pensamientos que tenemos. ¿Alguna pregunta más de eso? ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Quién le sucede a Moisés? Eso lo deben saber. ¿Quién le sucede a Moisés? José, muy bien. Bueno, entonces ahí avanzamos. Después de después de Moisés le sucede Josué. Que Josué significa la salvación de Dios. Josué es de la tribu de Efraín. Fíjense cómo vimos que
Moisés era de la tribu de Leví y Josué era de la tribu de Efraín. Se dan cuenta de que no había una división, eran todos judíos, eran diferentes tribus. Entonces Josué era de la tribu de Efraín. La función de Josué es introducir al pueblo a la tierra prometida, esto que le había dicho a Abraham, ¿no? O sea, la función de Josué, una vez que conquistaron la tierra, es repartir la tierra. Acá quiero hacer una aclaración. Las 12 tribus después, con Josué se reparten la tierra. Van a ver que hay tribus que son más chiquitas y hay tribus que son más grandes. ¿En qué sentido? ¿Por qué se distribuyó de esa forma? Es por la cantidad de gente que había. O sea, la tribu que era más numerosa es el que tuvo el espacio más grande, para que lo tengamos así como, ¿no? Para saber por qué, ¿no? Y las más pequeñas son las que había menos tribus. Entonces, ¿cómo...? ¿Puedo decir algo ahí? Sí. Deuteronomio 32, y ahí usted se va a dar cuenta por qué, por ejemplo, Argentina es más grande que Uruguay, o que Chile, y Brasil es más grande que los demás. ¿Por qué es más grande? Lo dice la Biblia en el 32 de Deuteronomio. Y a causa, Deuteronomio de Barín 32, a ver, o 32 o 33, a ver, ya te digo. Acá, 32, 8. ¿Sí? Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Sí? No según la cantidad de gente que iba a haber. Según la cantidad de los hijos de Israel que iban a estar en las naciones, les dio límite. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? En Argentina es más grande porque tiene muchos más hijos de Israel que Uruguay. ¿Se entiende? Y Brasil tiene mucho más hijos de Israel que Argentina y que Uruguay. Y así, consecutivamente. Ya se puede ir, Pero ¿entiende? Acá lo dice. Es decir... O sea que el único que está en Uruguay es usted, ¿no? Y lo sacó de ahí. Están en el horno. Pero bueno, sí, es un poco así. Vos vas a Uruguay y las iglesias de Uruguay dentro todos no son fuertes, son, ¿viste? No es lo mismo que acá y no es lo mismo que Brasil. Ajá. Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Sí, igual hoy dicen que en América las dos, ¿cómo se dice? Cantidades grandes de israelíes es en Argentina y en Estados Unidos, ¿no? Claro, bueno, Estados Unidos también tiene, hay muchos judíos también. Sí, son las dos más grandes. Sí, por eso. Brasil hay mucho evangélico, ¿viste? Están hasta en el gobierno, en todos lados, ¿no? Hay mucho, por eso son grandes también. Es decir, no es por la cantidad de gente que hay, es decir, los vecinos, todos, sí, son parte de todo, pero es por la cantidad de hijos de Israel que hay en cada nación, que la nación es grande o no. ¿Se entiende? Así que usted agradezca también por Argentina, porque dentro de todo Argentina es un país grande, pero grande porque tiene mucho de pueblo. Por eso Pablo, cuando él es invitado a un lugar, ¿se acuerdan cuando él iba a cruzar a un lugar y el Espíritu dice que no lo dejó? Él quería ir allá, pero no lo dejó. Dice, y se acuesta y tiene un sueño y parece que un hombre lo llamaba del otro lado, era en Antioquía. Lo llamaba, dice, pasá para acá, pasá para acá. Y entonces cuando él va, Dios le dice ahí, acá tengo mucho pueblo. Acá tengo mucho pueblo. Es decir, él está entrando a un lugar gentil. Pero entre los gentiles hay gentiles. Hay gentiles entre los gentiles. A ver si me explico. Esos gentiles que él va a buscar no son gentiles cualquiera. Los gentiles esos son las ovejas perdidas que se mezclaron con todos los gentiles y se gentilizaron, claro. Porque ellos perdieron su identidad. Pero esas son Israel. Son Israel que están gentilizados, pero cuando ahora empiecen a escuchar, se van a venir. Dice, tengo mucho pueblo aquí. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel.
El pueblo de Israel, las ovejas perdidas van a empezar a venir, y entre todo ese lugar, que hay mucho, por eso Antioquía era un lugar grande también, y ahí él formó toda esa región de iglesia. Entonces imagínate, Pablo está entendiendo que cuando él lo está llamando Antioquía es porque hay mucho pueblo ahí. Si vos te vas a un lugar a ver, vos podés ir y decir, bueno, no preguntemos nunca cuántos son. Es un error garrafal decir, che, ¿y cuántos van a ir? Ah, bueno, más. Pero no es así. ¿Cómo cuántos van a ir? Van a ir los que tengan que ir, los que Dios envíe. Porque dice, Dios agregaba los que debían ser salvos. ¿Sí o no? Entonces, que vengan los que tengan que venir. Señor, acá estamos, tú vas a empezar a agregar aquellos que son pueblos. Y del otro lado agregará otro y así. Pero no podemos andar diciendo nosotros, a ver, bueno, si no van, no, hermano. Si no van tanto, no. El éxito Si no van, depende del número. ¿cómo es eso? Si O el tomásemos, número hace el éxito. si tomásemos el parámetro de cómo miden muchos pastores, Noé fue un fracasado porque salvó 8 personas. ¿Se entiende así? ¿Estamos bien ahí? Entonces, ahí tienen Deuteronomio 32:8 para poder explicar la grandeza de los pueblos, de acuerdo a la cantidad de pueblo de Israel que hay, ¿sí? Entonces estamos con Josué. Vieron que de las 12 tribus hay uno que es Manasés y Efraín. ¿Y de dónde salieron esos si no son los hijos de Jacob? No son los 12 hijos de Jacob. ¿Alguien se acuerda de dónde salió Manasés y Efraín? Los nietos de Jacob. Los nietos, claro, Hijo sí, de de José. José. Fíjense que José era uno de los 12 hijos de Jacob, pero no hay una tribu que se llama José. Entonces, en representación de José, Efraín y Manasés que los adopta Jacob. Entonces, por eso tenemos a Efraín y Manasés que los adopta, y tenemos esas dos tribus entre las 12, ¿bien? Que de hecho, sí, bien. Entonces, de la tribu de Leví tampoco recibió herencia. Entonces, esto, una aclaración aparte, porque de las 12 tribus Leví no recibió herencia. Para hacerlo corto, cuando Dios da las leyes, que después el pueblo se desenfrena, que cayó en un pecado terrible, la única de las 12 tribus que no participó en ese pecado fue la de Leví. Entonces Dios los apartó. Entonces, como Leví los apartó para su servicio, todas las demás tribus que le repartieron la tierra tenían para trabajar las tierras. Leví no tenía para trabajar la tierra, entonces por eso dice que no les dio tierra, pero entonces Dios hizo un sistema, de ahí los diezmos, ¿no? que todos colaboraban con el 10% para el levita. El levita no tenía que tener posesiones, así que si hay un pastor que dice que es levita, dígale que deje las posesiones. que venda las casas, no los autos. porque el levita no tenía posesiones. O sea, Así que fíjate bien si te vas a querer llamar levita. Ahí abandonado. esto no te lo van a estudiar. Hechos 4, hermano. Hechos 4, cuando usted le preguntan sobre esto, usted va a ver ahí un pasaje, Hechos 4 del versículo 32 al 37, pero vamos a leer, no sé si ustedes se acuerdan de Bernabé. ¿Sí? Bernabé. Dice, así que no había entre ellos, bueno, todos traían, dice, y gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. ¿Sí? Del 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que traían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredad, casa, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían cada uno según la necesidad. Entonces José, y acá está, mira, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, que era levita. Como tenía una heredad, ¿y cómo tenía una heredad? Si era levita. No tenía que tener. ¿Qué pasó? La vendió. ¿Se entiende? La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué la vendió y la regaló ahí?
¿Y por qué no tiene que tener? Es levita. Ahora, ¿por qué la tuvo? Y bueno, dejó de ser levita en algún momento, tenía que vivir, tenía que mantenerse, salió a trabajar, anda a saber qué hizo, bueno, se fue. Ahora que él está recuperando otra vez la fe, que ahora ve que los apóstoles, que ve que eran Mesías y todo, bueno, voy a hacer las cosas bien. Yo esto no lo tengo que tener, soy levita. ¿Se entiende? Ahí lo tenés. El levita no puede tener y dice, y tenía una heredad. Lo está resaltando. Levita y tenía una heredad. Por eso lo vendió. ¿Para qué? Porque el levita no tenía que tener heredad. Entonces, a ver, si Bernabé tiene una heredad, es que, ¿cuándo lo compraste, Bernabé? ¿Y por qué? Lo que pasa es que en aquel momento ya la situación del templo estaba ocupada por sacerdotes que no eran sacerdotes. Entonces los levitas verdaderos, como Juan el Bautista y todo eso, que eran sacerdotes verdaderos, se tuvieron que ir al desierto, no estaban, ya ellos no servían en el templo, entonces era una corrupción. Entonces ellos se fueron a trabajar, dejaron todo y seguramente él compró su heredad y bueno, empezó a trabajar. Pero ahora que estaba volviendo otra vez, ¿verdad? Entonces él la vende y la pone, la restaura su posición. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces imagínate, hoy te dicen en algunos lugares, bueno, nosotros somos los levitas, te dicen. Bueno, vende todo, no hay problema. Vende todo, que te van a traer la comida, ¿verdad? Te van a traer la comida. Sí, claro, está bien, susténtelo, traiga la comida, traiga que no le falte nada, pero no vas a tener casa, ni estas cositas que, viste, estos lujos que tenés, no. ¿Se entiende? Entonces ahí es cuando ya se empiezan a bajar todo, ¿viste? Los plebites no necesitan más, ya hay que pedir para que obreros vengan a la mía, ¿viste? Bueno, hay. ¿Se entiende? ¿Por qué? Sí. En los testigos se veía eso, los que eran viajeros, muchos venían hasta de buena posición y dejaban todo. Claro. Y ellos vivían de la comida que les daban, ¿Sí? de los lugares donde tenían que ir a vivir. Sí, así. No tenían nada. Es que esa es la... Bueno, él le dice, mirá, el que tenga 2 alforjas, es decir, usted entra en la casa, comen lo que les den, ahí, es eso. Y Yeshua los envía así. No es que, a ver, el vivir por fe es otra cosa, no se trata de lo que uno conoció. Eso no es vivir por fe. Más, Pablo nunca tuvo una casa. Dice que terminó alquilando una casa en Roma para enseñar. Y él trabajaba. Y él trabajaba para poder dar a los demás. Epafrodito, Timoteo, Tito vivían o se mantenían por la plata que Pablo era la obra. Bueno, a ver, Pablo trabajaba con sus manos justamente para eso. Ahora, él no tenía una casa, no era dueño, ¿verdad? Porque termina alquilando una casa en Roma para enseñar. Así que tenemos que revisar todas estas cosas para poder restaurar como tiene que ser, hermano. Y no cometer los mismos errores que ya están hechos. Entonces, eso es lo que les viene a todos y bueno, es lo que a veces cuesta. Cuando la gente empieza a entrar en la verdad, les cuesta reconocer esas cosas. Les cuesta dejar un montón de cosas. Porque, ¿qué hago yo ahora? A mí tocó un pastor en San Justo, que el tipo vio todo. Era un hombre grande, tenía casi 68, 70 años. Y él entendió todo bárbaro, pero bueno, en un momento él me dijo, mirá, yo no voy a poder esto, no voy a poder seguir. ¿Cómo vas a poder seguir? No es posible. Dice, no puedo. Yo, claro, la casa donde él vivía se la pagaban de Estados Unidos, la denominación de Estados Unidos le pagaba la casa donde vivía, le pagaba el sueldo. Dice, ¿qué voy a hacer yo con 70 años casi? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser mi vida? ¿Me sacan todo? ¿Qué hago? Bueno. Prefirió el engaño. Y bueno, yo no le podía decir nada, yo, viste, es dura, viste. Es dura, pues lo entendí también, ¿no? Lo entendí, es decir, está bien, te entiendo. Llega el momento que ya uno no puede claro, soportar. Yo lo entiendo, pero... A mí me pasó, yo viví 10 años en Santiago del Estero y a mí nunca me tiraron, pero nada, ¿eh? Uh-huh. Incluso a nuestro nombre por las radios pedían acá, pero nunca llegaba allá. Entonces sí, a veces mi esposo venía, trabajaba 2 o 3 meses acá para poder sustentarnos allá y sobrevivir. Tenía un hijo chico, 10 años tuve.
y era muy difícil porque son tierras muy áridas, ¿no? Sí. Entonces, Muy dura la vida. vinieron muchas gente, ¿no? Muchas personas conocieron, pero no hasta hoy no perseveran. Ajá. Pero sí quedó una familia, un remanente está. Que ¿Dónde está es eso? peleando. ¿Dónde es eso? Santiago del Estero, la banda. Ah, la banda. Y cruzando el puente carretero ahí no. Es bravo allá, sí. Bueno, ahí en ese barrio no entraba ni la policía. Y fui a caer yo ahí porque... Pues no había camino. Y me pregunté por qué. Fui de visita porque me querían conocer ahí, yo no quería saber nada de la provincia. Mi esposo siempre decía, nosotros vamos a ir a alguna provincia a predicar. Yo le decía, "Tina, vos, yo no. Yo no quiero saber nada". Y ahí terminó. La primera que fui yo. Y con un cáncer fulminante en mi cuerpo y así llegué ahí. Y cuando vi la necesidad de la gente, me quedé predicando. Y bueno, no sé, cuando quise acordar estaba en una casa, me prestaron, después me alquilaron, después me acordé que tenía que avisarle a mi esposo que estaba acá, que él me dijo, bueno, andá y después te vas a Tucumán, bueno, como diciéndome, andá y despedite, porque después ya venís, te vas a morir. Y me dijo, pero entendí. Entonces le llamé y le dije, mirá, tenés que venir porque tengo más de 30 personas acá y estamos haciendo reuniones. Y Qué tuve loco, que viajar con el tren, no sé cuánto, agarró 2 o 3 pibes que tenía él acá y se fueron. Pero usted cree que le dieron a, bueno, tomar para la ofrenda. No existían, no existen eso. Entonces, y así comenzamos, estuvimos 10 años. 10 años. Y ahí no entraba la policía. Cuando nosotros hacíamos las reuniones, los pibes, era un barrio, es el barrio de los piratas. Está la ruta, bajan heladera, bajan freezer, colchones. Mientras el camión va andando, ellos van tirando. Y el otro va fleteando, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa es la iglesia que el Señor me dio. Okay. Y bueno, después justo sobre la ruta compramos 2 terrenos. Mire, con todo un milagro. No sé cómo hicimos. Con toda la heladera que está ahí. Imagínense, sobre la ruta casi, ¿no? Cuando nosotros estábamos ahí, y los chicos se volvían locos por la música, los piratas, ¿no? Entonces por ahí estábamos en plena reunión y a ellos les gustaba mucho el pandero, después no sé qué otra cosa tenían, la batería. Y estaban frente al pandero, pero venía el camión, tiraban el pandero y salían a bajar las cosas de los Ah, bueno. ¿Pero qué le podías decir? Y que estaba mal. Tenías que hablarle con amor y vos fuiste a llevar el mensaje. Y bueno, y así se fueron convirtiendo, muchas vidas fueron transformadas, muchísimas vidas transformadas. Pero hoy está el terreno, está la casa, pero no hay quien predique. Porque ya nosotros fuimos 10 años, después ya no damos más. Porque ya llega el momento que ya no das más. Y nosotros no teníamos casa, no teníamos nada. Porque toda la vida fue la obra de Dios. Nosotros no teníamos sueldo aparte, era la obra de Dios. Pero ya teníamos edad y dice mi esposo, bueno, vamos a orar a ver qué es lo que me pasa, porque tenemos que tener un lugar, ya cuando estemos viejos. Y bueno, oramos a Dios y bueno, Dios puso ya en nuestro corazón que ya teníamos que volver. Y volví en una casa prestada en Ezeiza. Y cuando llegué ahí le di, y de allá no traje nada, no tenía mucho, pero lo que tenía dejé todo. Porque yo le decía a mi esposo, porque para que estos de acá no digan que nosotros compramos allá, por lo que nos llevamos de acá. Claro, claro. Entonces vamos vacíos, bien peladitos, estamos todos allá y vinimos peladitos. No teníamos nada, ni a dónde dormir, nos prestaron colchones. Y ahí entré en esa casa y le dije, bueno Dios, yo te serví todos estos años, nunca me quejé, nunca. 9 años estuve con un cáncer fulminante, estando allá en Santiago del Estero con 50, 60 grados de calor, yo con el cáncer, todo mi cuerpo, todo deshecho. Y de allá vine desahuciada de los médicos. Me internaron en el Fernández, tuve 105 días, recibo el milagro, el 18 de febrero recibo el milagro. Y en octubre ya estaba regresando a Santiago del Estero nuevamente. Y bueno, y vinimos sin nada, vengo en esta casa, me prestaron, la dueña no la quería ver. Entonces dije Dios, yo esta casa pongo mi pie y tomo posición en tu nombre porque vos me vas a dar, porque no tengo nada. Porque todo todo es tuyo y todo es tuyo. Bueno, después la dueña me alquiló y yo le decía, pero véndemela. Yo tenía plata, pero yo le decía, véndemela. No te la voy a vender, no porque es de mi mamá. Bueno, y así, yo declaraba que esa casa era mía.
Hasta que ella un día dijo, bueno, te la vendo. Y ahora, Yo no tenía plata. ya no tengo dinero, compro sin dinero. Y le dije, bueno, pero me la das a pagar porque yo no tengo. Bueno, sí te la doy a pagar. Y me dio a pagar. En menos del tiempo que me dio para pagar, la terminamos pagando. Porque enseguida cuando llegué ahí no tenía nada. No tenía mesa, no tenía silla, no tenía nada. Entonces yo me planteé un negocio. Vendía helado. Los pastores de acá eran heladeros, tienen una fábrica. Y le dije a la pastora, mira, yo necesito vender helado, pero no tengo plata. Y ella me dijo, no importa, yo mañana te mando las heladeras con los helados. Y me mandó. Y yo en el comedor puse ahí, y bueno, imagínate, 40 y pico de gusto, tuve que poner el fibrón en las tapas para conocer los Claro, helados. para saber. No conocía los helados, el celeste era crema de cielo, el blanco era... Entonces tenía que aprenderlo, ¿no? Y empecé. Cuando pasó la temporada, digo yo, ¿y ahora qué hago? La próxima dije, no, la próxima me pongo un kiosco. Bueno, me compré unas galletitas, la más barata, la gaseosa más barata, de todo. Y bueno, y ahí empecé. Todos se reían de mí y yo les decía, con este kiosco que me planteé acá, voy a comprar la casa. Todos se reían. Y la compramos la casa. Y la reformamos toda. Y Miriam la conoce también. Esa casa me la regaló Dios. Lo hicimos todo de nuevo. Y hoy yo estoy sola. Pero nunca me olvido Santiago del Estero, porque Santiago del Estero está en mi corazón. Sí, yo claro. amo. Sí. Si es por mí, yo me voy. Y, Y está la gente, está el lugar, pero falta un pastor. Al que llevar acá se te descarría. Se te va para el otro lado. Se lo llevan las Dalilas. Se lo llevan a las Dalilas. No, es terrible. ¿Cómo? Eso lo levantó Sansón. ¿Cómo que se descarría? ¿Por qué se descarrían? Y imagínense, las chicas de acá la vuelven loco. ¿Por eso? Las Dalilas, claro, las La Dalila. Porque son Sansones, son por eso. Mira. Pero ¿y no va al matrimonio? ¿Un matrimonio no va? Ni me hable, ni me pero ¿cómo se llama? Se recarrían los dos. Bueno, a Miriam lo conoce uno. Qué triste. Él lleva al evangelista que es muy ungido y muy conocido acá. Lo debe conocer al pastor Millán, Edgardo Millán. Acá llora todo el mundo cuando lo ve a él. Bueno. Y llega mi marido con Millán, con este que dice Miguel y dos más, una camioneta. Esas son las que van y tiran. Cuando mi esposo llegó allá, yo lo quería matar a mi marido. Esto me trajiste acá. Esto, yo no sabía dónde meterme. Millán con birroco. Lo primero ¿Birroco? que se sentaron a la vereda, sacaron una mesa así, se sentaron, lo primero que pusieron cerveza y se pusieron a tomar cerveza. Bueno. Condi Rocco, yo lo conozco. Bueno, él tenía que predicar porque tenía un testimonio bárbaro, todo. No, se fue al río, se mamó y se durmió. Se lo llevó el agua. ¿Me está diciendo en serio o no? ¿Sí? Fue a pescar. Y nosotros las pocas monedas que teníamos, alquilamos un club, mi esposo compró los cables, había una deuda en el club, pagamos la deuda porque iba ahí el reverendo, era en el pleno centro, invitamos a todo el mundo y no me predicaba. Despertar borracho lo mato. Bañalo. Lloraba de la rabia, mira, porque yo tenía ganas de agarrarlo y arrastrarlo y llevarlo al río y que se haga un poco. Ay, no. Si sos inocente que te salga el río. Claro, y cuando voy, yo le digo a mi esposo, ¿y este por qué no se fue? Qué no tremendo. Sé, se quedó dormido. Voy para allá. Vieron que en esa época salía el Fernandito. Yo no lo Sí, conocía. y claro. Iba a haber botellas de Fernandito. Hablaban de Fernandito y vos no sabías quién tomaron era. eso. Y bueno, y va el que conoce a Miriam, era el chofer de la camioneta. Y bueno, fuimos a la casa de una hermana que era la que más o menos la que teníamos nosotros, tenía una hija. Y este se enamoró de la hija. Me está. En plena reunión se pierde el tipo este de la reunión, es una campaña evangelística. Se pierde mi esposo y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está. ¿Dónde está? No sé. Y claro, Allá se fue estaba. a buscar la piba y se fueron por ahí
después al final llegaron Bueno, como sí, nada. pasan esas cosas. Llegaron como nada. Pero está... 3 días, sí, 3 días. No, todo lo que. Mira, la verdad. Estaban en el avivamiento. Pasamos. Dios hizo, la verdad que hizo muchas cosas hermosas, tremendas como Él sabe hacer, ¿no? Pero. ¿Ahora qué? Ahora yo creo que Dios diría. Pero ¿para qué traen esa gente? ¿Por qué no trabajan ustedes ni listo? Pero viste que la gente, siempre uno mismo, bueno, uno. Gracias al Eterno que se puso Bueno, él era nuestra cobertura, así que nuestro pastor. Ese día le dije a mi marido, ay, yo no lo quiero ni ver a esto, porque cuando lo vea lo voy a cachetear porque me dejó, pero así, porque yo tenía todos mis vecinos evangelizados, todo. Cuando lo vieron ahí con cerveza y Claro, tarda uno tanto Pero tiempo me llama una en potencia, ¿eh? traer gente y ¿Cuánta de repente gente ellos me así te Qué tiran tremendo, todo. ¿no? juntas poco temor. perseveranos, no tiene gente perseverante. Pero o sea, lo que construyó en tantos años, Claro, o sea, Eran 2 minutos. No, son terribles, son terribles. Le entregamos una iglesia acá en Malvinas, que Miriam sabe, es testigo ella. Por eso no te acordás cómo se llamaba ese, el dueño del canal Nombre, que creo, nombre ¿no? de ella. Jorge creo que era. Bueno, teníamos un comedor con 100 niños. Había sala de primeros auxilios, se daba la leche a las mamás una vez al mes, todo. Bueno, venía médico, clínico, pediatra, todo había ahí. Todo eso se hizo en una villa, ¿no? Bueno, ahora ya no es una villa. Y cuando nosotros fuimos a Santiago del Estero, porque él era nuestro pastor, le dijimos que le entregábamos la obra a cada parte, que él se haga cargo de nosotros, porque en realidad lo que a mí lo que nos gustaba a nosotros es la misión. A mí me gusta la misión. A mí Claro, no me levantar meta y adentro. levantar A mí y... no me meta adentro, yo quiero Ajá. afuera. Ujú. Igual yo donde estoy acá estoy ahogada, yo cada tanto me escapo, porque no, me falta eso de ir Sí, sí, afuera sí. con la gente. Y bueno, lo dejamos a Millán y Millán le pone a este que conoce, a Miriam. Bueno, la cuestión, dejó un fruto por ahí. Hay un fruto por ahí, ¿viste? Un Se fruto. separaron todas las chicas. Bueno, y resulta que nosotros trabajábamos con la nación trabajábamos nosotros, con el comedor, con nación, no con la municipalidad. Entonces a la nación vos tenías que rendirle todos los meses las boletas que vos comprabas las cosas. Sí, claro. Bueno, estos recibieron la plata y 1 y 2 veces y se la gastaron toda y no presentaron. Chau, Y ya comedor. cortaron todo, cerraron todo, le sacaron todo. Y después le llegó el juicio allá a Millán. y porque esa plata no va a Porque quedar esa así. plata la tuvo que devolver Claro. y triplicada, porque se metió con la nación. Y mira cómo nada queda escondido. Mi esposo estaba en la casa de al lado trabajando y le llega la notificación y la recibe mi esposo. Para Edgardo Millán por el coso y nombraba acá. Y dice, qué raro. Y después preguntó, claro, era la notificación. Hermano, la gente está quemada. Allá está quemada. Sí, claro, por mano, todos ¿cómo no va a lados. estar quemado? Si, escúchame, Por cada todos uno... lados, por todos lados. Cuando yo aparecí ahí, porque la verdad que yo no quería ir, pero Dios me llevó. Ujú, Se juntaban los pastores para perseguirme a mí. claro. Me perseguían, porque sí que yo era mujer y yo no tenía que predicar. Sí, sí. Y hablaban por la radio, en vez de hablar de Jesús o de quien sea, no Claro. hablaban ni que la loba, que el lobo vino, que esto, que va a robar las ovejas, que se metan ellos ahí en el barrio donde yo estaba, si ni la policía entraba ahí. Cuando fui a buscar a la policía le dije, mire, por favor, el día que hacemos reunión puede venir a dar una vuelta porque los pibes estaban descontrolados. No por nosotros, por los vecinos, porque se subían en los techos, se subían por la pared. Los policías me dijo, mire señora, váyase de ese barrio, le digo, váyase de ese barrio, me dijo la policía. Qué loco, che. Porque ni nosotros entramos y usted qué hace ahí. Le dije, yo no, Dios me trajo y está, yo le aviso. Si alguien se queja es su problema. Yo de ahí no me voy a ir porque estoy ahí porque Dios me trajo. Y bueno, hasta ahora. Bueno, ahora ya no son más piratas. Ahora venden droga. Ahora son narcos. Cambiaron de rubro. Estamos evolucionando. Ahora cambiaron de rubro. Sí, Ahora son cambiaron de Hay un rubro. cartel. Ahora hay que ir a luchar contra eso. Hay algo que puedo rescatar de todo lo que dice, que vio como cuando algo es de Dios, Dios lo respalda, como usted que llegó sin nada, como cuando algo de Dios lo respalda. ¿Por qué digo esto?
Porque muchas veces me ha pasado a mí de estar en, no sé, me ha pasado de conocer un pastor que tuvo una visión, qué sé yo, que hace un evento y le pide a la gente para pagar toda la cosa. Entonces te metes en gastos que Dios no te llamó. Cuando uno es de Dios, las cosas no hace falta que le pidas a la gente, como le pasó a usted. Cuando es de Dios, fluye. Cuando es de Dios, provee las cosas. O sea, Y bueno, hay muchos vicios. Y después Dios me sanó del cáncer. Y mi esposo me había llevado a un evangelista. Justo llego cuando estaban haciendo una campaña al aire libre. Claro, estaba el terreno, había que evangelizar. Llego allá y dice mi esposo, se fue el evangelista. ¿Por qué se fue? No, porque lo garrotearon tanto acá que no podía ni caminar. Sí, los dardos del diablo como nunca y se tuvo que volver. El que llegaba lo molían a palo, no se podían sentar ni en el inodoro. Así estaban. Llegó ese mes mi esposo. ¿Y por qué le pegaban? Y dice mi esposo, bueno, vas a tener que predicar vos. ¿Otra vez yo? Llego, bueno, estoy qué predicando, cosa de ¿verdad? loco. Y había una montaña por allá arriba y había un tipo ahí arriba. Y me decía, a vos te quiero destruir, me decía, ¿viste? A vos, vine por vos. Y yo le dije, bueno, dale, vení. Y se bajó de allá y vino. Cuando entró en el campo donde estamos, cayó de rodillas. Bailó todo el terreno de rodillas, comía pasto, comía tierra, comía de todo y se arrodilló adelante. Yo me bajé y fui, le hice recibir a Jesús, oramos por él y se fue. Nunca más lo vimos a ese tipo. No, evangelista que llevaba evangelista que volvía. Tremendo. Terrible. Y a mí me llaman, ahora ellos me llaman. Yo por mí, yo me voy. Sí, me pongo la alpargata y camino por los cerros ahí. Pero ya no estoy yo. Se necesitó ayudas, respaldo. Ya vamos a ir, Mari. El mío no me va a dar, mi pastor no me va a dar, no porque él es finol, ¿viste? Yo lo llevaría, lo largaría ahí, pero bueno. Aprenda lo que es bueno. Tenga piedad. No, déjalo acá nomás, ¿viste? No. Tremendo. Y Dios hizo milagro tremendo, milagro terrible. Sí. En las casas Dios sanaba. Claro, En es las ahí. casas Dios sanaba. Es lo que hablábamos el otro día. Eran ranchos, eran todos ranchos. Encima tenían el césped arriba, ¿viste? El techo, porque ni para eso servían, ¿viste? Ni para cortar el pasto. Sí. Bueno, tenían el césped arriba, todo. Sí. Y bueno, y cuando nos plantamos a predicar dijimos, este barrio va a ser transformado por el poder de Dios. Se nos reían en la casa. Sí, claro. Así que va a ser transformado este barrio. Estos ranchos van a desaparecer. Las vidas van a ser transformadas. Acá va a haber autos 0 kilómetros. Me acuerdo mi esposo estaba encendida. Va a haber auto, va a haber moto. Esas bicicletas van a desaparecer. El pastor va a venir con el auto. Ese es el barrio. Ese es el barrio. Ese es el barrio, hermano. Todo asfalto, toda clase de materiales. Luz, porque ni luz había, porque los piratas rompían todos los focos para que no se escapaban. Para que no se viera. Y tienen autos 0 kilómetros, tienen motos, es el barrio de las motos de así. Sí. Fue transformado, pero falta. Claro. Llegará el tiempo, yo creo que llegará Voy a ir, el Mari, tiempo. voy a ir con la vara de la disciplina. Sí, claro. Nosotros vivimos algo así, misiones, fuimos a misiones, estuvimos en Entre Ríos, fuimos a San Luis, vivimos esas cosas, nosotros conocemos esa parte. Pero bueno, es verdad. Cuando el tema es cuando vos vas a dejar a alguien ahí, tiene que ser alguien que vos ya conocés o tenés que quedarte Es vos. muy difícil porque llevamos uno y no sé, por dónde se perdió por el monte por ahí. Lo Llevó la perdimos. alma mula. Lo perdimos. Qué tremendo. Sí, ojalá que te agarre el alma mula y se va a pedir auxilio. Un día que fue estaba un chico conmigo, ahí estaba la alma mula de afuera, ¿no? Ahí. Dice, por favor, vamos a orar. Y yo digo, ¿qué? Yo quería ver. No, por favor, vamos a orar. Dios, revoleaba los perros así, ¿no? Porque los perros lo atacan, ¿no? Y es como que largaba fuego. Largaba fuego y se hacía ruido de cadena, como que está encadenado. Es como un animal encadenado y larga fuego y revolea a los perros. Por allá, y algunos los mata. No es joda. No. No es joda. Igual que algunos dicen de la